Hola a todos, me llamo Francisco Beitena, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid dentro del Departamento de Filología Inglesa en el área de traducción e interpretación. A continuación paso a informarles sobre la siguiente comunicación titulada La innovación docente al servicio de la traducción general y especializada, universitaria, español-inglés, los aprendizajes cruzado, cooperativo y el método de caso. En primer lugar, quiero agradecer al Sexto Congreso Internacional de Innovación Docente, Investigación en Educación Superior, CIDICO, por ofrecernos esta oportunidad para poder compartir todas nuestras ideas en lo referente a la innovación docente dentro del nivel universitario. El contenido se basa en los siguientes puntos. En primer lugar, se hará una mención sobre la traducción general y especializada a nivel universitario y se va a pasar a mencionar el análisis del alumnado con los puntos fuertes y débiles a tener en cuenta. En tercer punto, el último en nuestra comunicación se refiere a los aspectos de innovación que va a aparecer en estudio: el aprendizaje cruzado, el cooperativo y el método de caso. En todos ellos con la función y el foco puesto en una mejora en la actividad docente dentro del aula de traducción e interpretación y para posibles puntos para poderlos ahondar en mayor medida en futuros proyectos de innovación docente. En primer lugar, la traducción general y especializada de nivel universitario, en donde soy docente. Bueno, pues fundamentalmente se basa en ser un puente de comunicación entre dos lenguas y sociedades em, de diferente índole. Es una ayuda para poder establecer dicha conexión, y en este aspecto tenemos que tener en cuenta la traducción general y especializada, aspectos terminológicos y de contexto. Hay que tener en cuenta la terminología y, bueno, pues más o menos compleja, y el contexto en el que se da dicho texto o dicha interpretación. En este caso hay que tener en cuenta no solamente la parte léxica, sino la sintáctica y la estilística. Es por ello que hay que mejorar en gran medida la metodología y los métodos innovadores en las aulas de traducción e interpretación, que en mi presentación está en el acrónimo TE. Hay que, del mismo modo, observar al alumnado y poder incluir métodos y recursos innovadores a lo largo de nuestra docencia y nuestros años de experiencia docente dentro de traducción e interpretación. Y finalmente, bueno, pues hay que tener que adaptar dichas técnicas referente y fundamentalmente por la complejidad de los textos y dependiendo del nivel, tanto general como especializado. En este caso hay que tener en cuenta igualmente el segundo punto que he mencionado en la introducción de este estudio, y es el análisis de alumnado, es decir, observar los puntos fuertes y débiles, es decir, el nivel, por ejemplo, lingüístico de cada alumno, eh, la capacidad de ese alumno o esa alumna para poder comunicarse en el aula, observar posibles deficiencias en esa fuente de nexo de unión entre tanto el docente como el alumnado y entre los propios alumnos y alumnas de cada aula, tanto en general como especializada. Es por ello que en esta comunicación voy a poner en énfasis tres de los posibles recursos que he tenido en cuenta a lo largo de mi experiencia universitaria en el área de traducción e interpretación y en el área de traducción especializada: el aprendizaje cruzado, el cooperativo y el método de caso. Precisamente el aprendizaje cruzado, crossover,
bueno, pues hay una relación formal e informal y en el que hay un ejercicio relacionado con el aprendizaje y la experiencia. Es decir, bueno, pues hay bueno, pues un nexo entre el estudiante, la estudiante y bueno, pues la propia experiencia, ¿no? Bueno, pues se puede observar por medio de, bueno, visitas editoriales, en el caso de, por ejemplo, de traductores, intérpretes, o, bueno, visita monumentos artísticos, zoológicos, porque tener en cuenta que en traducciones generales, bueno, pues hay, bueno, pues textos, impartido textos, bueno, dentro del mundo del arte, dentro del mundo de la biología, etcétera, etcétera. Y bueno, pues en la parte más especializada, sobre todo en la parte de jurídico-judicial, pues por ejemplo visitar a un tribunal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues que se observa un contexto en el que, bueno, pues hay una conexión con el alumno y el contexto en el que se puede incluir el texto. Y igualmente, en la propia clase, no es necesariamente necesario que se salga del aula, pues puede haber bueno, pues un contexto del cliente en una traducción, uso de utilizaciones de vídeos, o incluso utilización de la inteligencia artificial sin necesidad de salir del aula. Todas estas vertientes que se pueden ir añadiendo, pues son necesarias para una mayor eh, motivación dentro de la innovación docente universitaria. El aprendizaje cooperativo, bueno, pues bueno, hay una participación del alumnado en mis clases de traducción general y especializada, pues es algo que abordo y que tengo muy en cuenta. Hay un aprendizaje transversal entre los estudiantes, las estudiantes y el propio docente, bueno, pues que hace que haya que mejore, ¿no? La interconexión entre el alumnado, entre ellos mismos, ellas mismas y el propio docente, ¿no? Y el trabajo en grupo en clase, es decir, la posibilidad de observar eso y pues hacer una corrección, por ejemplo, de textos, mejoras de las técnicas de traducción, mejoras de los métodos docentes y bueno, pues todo ello bueno, pues un contexto bastante innovador y motivador para el alumnado. En el último caso tenemos el método de caso, muy utilizado en la traducción general especializada. Bueno, pues hay una investigación real aparte de un texto. Se expone un caso por medio de un cliente que es mencionado anteriormente. Y es una situación propicia, bueno, pues para la realidad, ¿no? En la que el propio alumnado observa, bueno, la importancia, ¿no? Del cliente y la importancia de ellos mismos en la hora de hacer la traducción, especializada y general, ¿no? Y bueno, pues esto se puede hacer por material filmado, audiovisual o escrito, Y hay obviamente después un debate y un raciocinio un racionamiento también de las propias propuestas de traducción. Todo esto hace que haya una mejora en el aula y bueno, pues haya mm, múltiples necesidades de mejorar el aula, eh, introducción de nuevas técnicas, mejoras de las técnicas anteriores y bueno, pues para mejorar la docencia, tanto de traducción general como traducción especializada, tanto el jurídico judicial, que tiene una vertiente muy compleja, em, como en otras vertientes especializadas en científico-técnica, literaria, etcétera, etcétera. Futuros proyectos de investigación, bueno, pues se pueden incluir nuevas formas de enseñanza e innovación docente, uso de inteligencia artificial, em, en combinación de existentes, de hecho, que he mencionado a lo largo de mi exposición, que mejoren no solamente un único cometido, sino una combinación de todas ellas y del mismo modo hacer extensible a otras asignaturas y a otras, bueno, pues vertientes dentro de la de traducción e interpretación. Nada más por el momento. Muchísimas gracias nuevamente al
Sexto Congreso Internacional de Innovación Docente, por habernos dado esta oportunidad. Si alguien tiene alguna duda, no dude en contactar conmigo en el correo que aparece en mi presentación. Muchas gracias a todos, a todas.